pasaron 8 minutos de las 9 de la mañana. Cristian Hoff, presidente de la Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina. ¿Qué tal? Hola Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿estuvieron con Milei la semana pasada? El lunes pasado, sí. Sí, por la oportunidad que se cumplió el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas, el 31 de octubre, que recordás que el año pasado se sancionó la ley, la 27741, y bueno, se hizo un acto oficial en Casa Rosada. El año pasado había sido en el Palacio Libertad y este año ahí. Y hay un dato ahí que incluso lo puedo contar en una nota, que es que parte de los comedores que estaban siempre asignados, bueno, a Cáritas, obviamente que la Iglesia Católica tiene un trabajo fenomenal en ese campo, pero otros comedores que eran administrados por quienes hoy ya no lo tienen, le pasó a ustedes, ¿y cómo le fue con esa gestión? Bueno, eso fue al inicio de la gestión de este gobierno. ¿Por iniciativa de quién? No, el gobierno nos pidió si teníamos una lista de comedores como tenía Cáritas, y le dimos la lista de 1.800 comedores evangélicos, de los cuales auditamos 1.300 y le pasamos la lista para que los incorporaran a un programa de Naciones Unidas, del PNUD se llama, Programa Nacional de Desarrollo de Naciones Unidas, que tenía un convenio con Argentina, y esos comedores entraron en el programa, que en su momento se pidió a la Iglesia el apoyo al inicio, pero después se hicieron de manera independiente. O sea, si bien en la primera fueron dos partidas, se asignaron una tanta cantidad de alimentos, de los cuales repartimos, pudimos comprar un 25% más del presupuesto asignado, porque bueno, hicimos algunos ahorros en transporte, etcétera, porque era todo el país, ¿no? Y bueno, y después... Y devolvieron plata, tengo entendido. No plata, sino que compramos un más 25% más de alimentos, claro, sí. Claro. Para lo cual, cuando rendimos cuenta, nos felicitó la gente del PNUD, porque no, y aparte rendimos cuenta, digamos, completa, y después ya le dimos la lista y que el gobierno directamente se conectara con cada comedor independiente, porque no tenemos una central de comedores, sino que cada comedor se autosostiene por las iglesias que lo apoyan, digamos, de cada lugar. Generalmente están en lugares muy carenciados, en lugares, digamos, vulnerables, y entonces ahí nosotros le dimos la lista completa para que después cada funcionario audite. Claro, era en un principio, me acuerdo cuando recién arranca el gobierno, hubo una causa judicial porque había algunos comedores fantasmas también, ¿no? Claro. De esos que había una lista, claro, una lista que nosotros no estábamos ahí trabajando porque no se los había convocado. Entonces, básicamente en la lo que gestión anterior había lo que llamaban gerenciadores de la pobreza, tenían comedores como parte de su recaudación, pero había lugares que no existían, de hecho. Entonces el gobierno le saca todo eso a los... Creo que empezaron todo de vuelta, entonces, nada, nos preguntaron y nosotros lo que hicimos fue ser transparentes, decirle, acá está la lista, manéjenla ustedes. O sea, yo no tengo por qué administrar la plata. Claro. Y aparte que cada comedor es independiente. La Iglesia Evangélica no tiene una gran central, así como Cáritas, por ejemplo, que maneja todas las parroquias. Las iglesias evangélicas son básicamente autónomas, entonces la iglesia asiera, que es nuestra federación, digamos, es como digamos, un conglomerado de distintas iglesias y denominaciones, que lo que nos hicieron fue facilitar. Nosotros hicimos un registro, un relevamiento, nos mandaron la información, nosotros los contactamos y de ahí conectamos. Ustedes han crecido mucho en los últimos años, ¿no? Nosotros los católicos decimos que los evangélicos nos roban la gente, ¿no? Pero no es que nos roban, es que creo que han logrado, yo lo veo desde afuera, tengo amigas y tengo... mi mejor amiga es hija de pastores evangélicos y de hecho... ¿Es buena amiga? Sí. ¿Luciana es? Sí, Lucía. Lucía Salinas. Lucía Salinas. Y siempre hablamos, porque digo yo, en una época la Iglesia Católica, y sin generalizar, ¿no? Pero ha expulsado mucho a la gente. Y eso creo que la Iglesia Evangélica ha logrado generar ese amor, no sé cómo decirlo. Vos sabés que hay un estudio
que ya tiene varios años, como 15 años, del CONICET, un estudio que viene haciendo un sociólogo que se llama Fortunato Malimachi, claro. Y que han, junto con un equipo, Marila Mosqueira, Marcos Carbonell y también Pablo Seman, que han investigado este tema sociológicamente, el crecimiento de la iglesia, y han tratado de buscar las causas, digamos, o digamos cuáles son las conexiones por las cuales crecen. No es fácil encontrar, no hay una sola razón, no es tan simple como la iglesia perdió y lo ganó, no es así, es como que son una multiplicidad de causas que tienen que ver con razones que tienen que ver a veces con la capilaridad de la iglesia evangélica en diferentes barrios, con la apertura que tiene la iglesia evangélica en la relación con las personas, la identificación a veces del pastor, que es uno más, que trabaja, que tiene su familia, que tiene su conexión, y la gente a veces se identifica. Hay un montón de causas, no hay una sola tan simple como pasó por esto, o por la forma, la música. Sabés que la iglesia evangélica es muy versátil, tiene demasiadas aristas de diferentes. Bueno, la iglesia católica también, o sea que eso no es un disparador. Había una distancia más, en mi experiencia, yo pasé hasta los 20 años más o menos en el catolicismo, me casé ahí y todo, a acercarme al protestantismo. En mi experiencia creo que se puede, no por la autorreferencia, que no es muy buena, sino por lo que me parece que pasa en otros casos. Yo me sentí muy atraído por la acción social del mundo evangélico, es decir, por algo que tenía puertas abiertas y por un mensaje también mucho más simple, ¿no? La Iglesia Católica tiene una producción intelectual, sobre todo de los papas, que ahora están hablando de inteligencia artificial. León XIV, así como León XIII habló en el Rerum Novarum en 1891. Importantísimo. Claro, tiene una producción intelectual fenomenal, ¿no? Pero lo que pasa con la iglesia evangélica es eso, está todo el tiempo la puerta abierta y hay como un mensaje de conversión que parece más cerca y que impacta más en los sectores más frágiles, ¿no? Vos sabés que el enfoque de la iglesia evangélica no es, como decía acá tu colega, ¿cómo era tu nombre? Lourdes, no es que pase de una fe a la otra, lo importante es llegar, porque es una iglesia cristiana, digamos, claro, es evangélica. La matriz es la misma. Por eso se celebra el Día de las Iglesias, claro. Porque la nosotros... diferencia es que ustedes no creen en la Virgen como Virgen, sí como la Madre de Dios, de Jesús, ¿no? No, perdón. Bueno, son diferentes. El mensaje es justamente lo que se celebra en la Reforma, es la salvación por Cristo, el único Salvador. O sea, no hay una... Y creo que ahí eso es el mismo mensaje. El único Salvador es Jesús. Solo Cristo, solo la Biblia, o sea que la iglesia evangélica no le agrega tradiciones a la fe, solamente se basa en la Escritura. Sabés que a través de los años se le van agregando a veces, digamos, doctrinas o interpretaciones, y la iglesia evangélica trata de mantener eso fue el reclamo histórico de la iglesia de la Reforma, ¿no? Así que tratamos, aunque en 500 años, de 1517 hasta acá, ha habido algunos cambios, entonces volver siempre a la línea, y por eso se celebra esto el 31 de octubre, que fue lo que pasó eso en la Casa Rosada, es tratar de volver, que en realidad no fue solamente ese acto, tuvimos multiplicidad, en 22 provincias se está declarado el mismo día, se celebra en municipalidades, la iglesia lo hace, no es un evento religioso, es un evento de reconocimiento a la trascendencia cultural y social de una comunidad, un colectivo que se llama la Iglesia Evangélica, que el Congreso consideró que era hora de reconocer su importancia. Por ejemplo, la Iglesia Evangélica o protestante pone más énfasis en la Biblia, y la Iglesia Católica pone mucho énfasis, sobre todo en la doctrina social de la Iglesia, en los documentos que producen desde el Papa hacia abajo personalidad. Entonces por ahí se estudia más eso muchas veces en la Iglesia Católica que la Biblia, que todo el tiempo te pide que vos estudies. La Biblia te pide, por ejemplo, hay un estudio que se llama el Pentateuco, que son los libros que escribió Moisés, ¿no? Éxodo, Levítico, Génesis, etcétera. Entonces, no hay más documentos que eso. La Biblia, entonces, esa es una de las diferencias. Después, la Trinidad la misma, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Virgen María es la Virgen María, tiene un lugar destacadísimo, pero no hay una veneración, o sea, no se le equipara a Jesús en términos teológicos, claro, ¿no?
Pero después... A eso iba. Sí, no será, digamos... Y después hay una Nosotros variedad... la veneramos. Yo fui al colegio María Auxiliadora. Claro. Sí, hay Después, por ejemplo, Se llama Lourdes como la Virgen de Lourdes. Sí, mi hija también, y se llama también por la Virgen de Lourdes, Estefanía Lourdes, le pusimos, pues somos de Santos Lugares, y ahí nos criamos a instancia de Bernardita y todo lo que eso La significa. Santa Bernardita. Claro. Ustedes tampoco creen en los santos, ¿no? No, lo que no se cree es en las imágenes. O sea, se entiende que porque... No veneran imágenes. Claro, viste que a veces uno le hace, en la fe católica, se le hacen oraciones al santo. La Biblia no nos deja hacer eso directamente. Se puede reconsiderar, honrar la memoria de alguien que ha hecho cosas buenas, pero el único que se adora es a Jesús. Y tampoco Jesús crucificado, ¿se entiende? La idea de un Jesús crucificado que aparece en imagen no es el Jesús real, es una imagen producida por los hombres que supone que Jesús está así, con esa mano, digamos, pero es una imagen, ¿entendés? Es con la idea. Corona de espinas. Claro, no es, o sea, eso no es, digamos, Jesús no está ahí. Jesús está vivo porque resucitó entre los muertos. Claro. Pero bueno, ¿no? Es largo el tema. Bueno, interesante igual, porque los estudiosos... A veces es interesante poder charlar. Lo importante es que la fe se transmite en una relación personal, una experiencia individual y no en una tradición que uno repite o adhiere por pertenencia cultural. Esa es la diferencia que uno puede encontrar en una fe viva, en una fe que obviamente no es propiedad de los evangélicos. No existe eso. Es una fe en una relación personal con ese Jesús que, como dice acá tu colega, está vivo en esa fe y no es, digamos, bueno, hago estas cosas porque me lo enseñaron. No, lo hago porque lo experimento, porque siento que es lo mejor. No es una serie de prohibiciones que la religión no me deja. No, es una adherencia de algo que siento, que vivo, que me parece excelente vivir y experimentar, y lo hago con la alegría. Si no, uno no lo hace con alegría, ¿de qué te sirve la fe, digamos? Es un tema muy interesante, ¿no? No, pero a mí me sorprende la cercanía que tienen los evangélicos para con sus fieles. Claro. Cosa que no veo en la Iglesia Católica. Y yo soy catequista, estudié muchos años la Biblia, y yo he notado cómo muchas veces la Iglesia Católica expulsa al feligrés. Vos querés o vas o querés hablar con un sacerdote. A mí me pasó que una vez tenía ganas de hablar con un sacerdote, vengo a hablar con usted porque usted es la representación de Dios en la confesión, y me mandó como no ha habido a misa el domingo pasado, me mandó me mandó a rezar 10 Ave María, 10 Padre, y la verdad no es eso. De hecho, Lourdes, esa no es la religión, la religión tiene que... Hace un par de años escuchaba un informe que hubo sobre esto que están hablando y que tenía que ver con la Iglesia Católica, que por eso estaban creando tantas sectas, porque la Iglesia estaba expulsando a sus fieles y por eso iban apareciendo sectas distintas, porque no es que se iban al evangelismo. Bueno, en el mundo cristiano la idea es que la religión no te salva, pertenecer a un grupo determinado no es el camino de la salvación, porque se enfatiza, escuchá, lo siguiente, que la gracia es algo que uno no puede comprar con nada de lo que haga. Si vos tenés una vida santificada o lo que fuere, eso no es que des un camino al cielo. La salvación viene por gracia de Dios, es decir, por lo que hizo Jesús. Nada del mérito nuestro se equipara con eso, ¿se entiende? Es decir, no es que vos sos más bueno y te acercás más a Dios, no. Ahora, esa fe es una fe que se predispone, ya te digo, como un regalo, ¿no? Que obtenemos no por lo que hagamos nosotros. Y ahí hay una diferencia, ¿entendés? Uh-huh. No es que vos, si sos más bueno, te portás mejor, te acercas más a Dios, de ningún modo. ¿Vas a ir al cielo o al infierno? No, es una gracia, claro. Digamos, ¿no? Ahora, hay dos dimensiones, por eso, como entrevisté a Graham la semana pasada y le pregunté sobre la reunión con Milei, y me dijo que Milei le había confesado que había ido a una escuela católica, al Copelo, claro. Uh-huh. Ahí en Devoto, y nunca había leído la Biblia, y que se empezó a interesar por la Biblia. Él se considera, es maravilloso leer la Biblia. Sí. Él se considera judío cristiano,
y empezaron a hablar con Graham de distintos libros, por ejemplo, claro, Jesús la Biblia judío, son 66 libros o 60? 66 libros. 66 libros, ¿no? Biblia significa, es un conjunto de libros, ¿no? Divide el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Claro, el Antiguo Testamento equivale a la Torá en el mundo judío, y el Nuevo Testamento es Jesús, digamos, ¿no? En su conversión y con un nuevo pacto, ¿no? Que tiene que ver con eso. Bueno, pero hay una dimensión espiritual, que es lo que quería mencionarle a Cristian, que aparentemente tiene el presidente como tiene Trump. Ya pareces un pastor, Hugo. Y hay una dimensión, no, es un tema que me interesa, y hay una dimensión, es maravilloso. sí, hay una dimensión más institucional, que la vemos más en Petovelo, o en algunos que confían ahora también en la Iglesia Evangélica, tal vez como una restauración, ¿no? En este compromiso que bueno, vos sabés que religioso. Lamentablemente, bueno, obviamente que vivimos en un país de tradición católica mayoritaria, eso siempre hay que no dejar de considerarlo, culturalmente, y por muchos años este crecimiento que comenzó en la década del 80, ¿no es cierto? No es que empezó antes de ayer, este crecimiento de la Iglesia Evangélica, que pasó de ser el 1% a hoy cerca del 20% de la población, al principio fue como a veces, y todavía para algunos sigue siendo, ¿no?, un poco atemorizante. De nada, porque no, es un pueblo pacífico, es un pueblo democrático, es un pueblo que cree en la familia, en las virtudes, pero a veces se lo ha estigmatizado. En alguna época se lo llamaba cuidado con las sectas. Había un hombre llamado Silleta que escribía Los pentecostales y que te lavan el cerebro. Yo me acerqué a la fe en el año 87 con 18 años, y el miedo era, cuidado porque te vienen a lavar la cabeza. A veces por desconocimiento, porque la fe cristiana protestante tiene 500 años, o sea, hay países completos de Europa protestantes, Alemania por ejemplo, y uno nunca diría que los 80 millones de alemanes son de una secta, pero a veces esa estigmatización ha puesto ese mote de cuidado, y ahora lo ponen desde el lado del progresismo, a veces equivocadamente, porque no todos los progresistas, porque no podemos generalizar, es malo generalizar, pero a veces se cuida por el tema de su posición a veces mayoritaria en contra del aborto, se lo ha dicho, cuidado, vienen los conservadores evangelistas. Y eso también ha hecho una estigmatización. Acuérdense que hace poco tuvimos una serie llamada El Reino, donde en esa ficción, desde un ala de pensamiento ideológico, se trataba de considerar a los evangélicos como zombies, como manejados por un pastor, un chanta, un abusador, que usaba a la gente. Y la gente dice, mirá, son todos así. Claro, mirá, hay 25.000 iglesias evangélicas, 10 a la vuelta de tu casa, andá, fíjate si tiene algo que ver con el reino. Pero la estigmatización, la caricaturización, la idea de simplificarlos en las sectas y en esto, ha sido como un mote que a veces ha puesto en el evangélico ese sentimiento de... una carga negativa. Claro, entonces hoy dice... ¿Por qué es tan importante que haya una ley que diga? Y porque muchos evangélicos se han sentido ciudadanos de segunda en este país. Claro. Y hoy una ley que los reconoce y los equipara a una iglesia que no es una secta, sino que es una fe que en el mundo representa 800 millones de cristianos. Es como que decir, no, para un poco, baja un cambio, no es tan así como a veces se lo pinta, ¿no? Igual te digo, con algún conocimiento por haberlo seguido desde hace mucho tiempo, me acuerdo que lo hablamos con Grondón una vez, incluso en un programa donde estuvo Alfredo Silleta. Silleta fue un experto en sectas, y tomó algunas cosas, así como el libro del Reino, que es de una gran escritora argentina, que ahora no me acuerdo su nombre, ahora lo vamos a buscar. Digamos, también dan cuenta de lo que se equipara en el mundo evangélico a lo que pasó en el mundo católico con el caso de los abusos, que el cura Grassi, y pudimos hacer también informes sobre eso, representó lo peor de la Iglesia Católica en cuanto a abusos, que los hubo y muchos, ¿no?, en el mundo católico. Bueno, en el mundo evangélico, qué sé yo, cuando en su momento se habló del pastor Jiménez y otros que eran, digamos, que tenían un perfil, Jiménez estuvo a punto de ir a la justicia, hoy no sé en dónde está, pero no eran los representantes ideales del mundo evangélico, y también hubo abusos. Por eso el libro El Reino demuestra que una secta, y no quiero hacer nombres porque no corresponde en este momento,
que proviene de otro país también hizo negocios con eso. Es decir, no es que Silleta o la escritora, vamos a buscar el reino, Claudia Piñero. Mientras te leo. Claudia Piñero, claro, exactamente. Escribió, o sea, no es que... Es una ficción. Es una ficción, pero que también está, digamos, no está inventada absolutamente. No, tiene rasgos de un sector que hizo pinta, eso también. Dice que eso tiene las ficciones. Las ficciones te muestran una cara. Y a veces, y esa es la cara que vende, digamos, ¿no? Y la gente que no conoce, en vez de investigar y mirar la realidad, que como te digo, el CONICET es el órgano que lo ha hecho, digamos, o tener una mirada más objetiva, se deja llevar por esas imágenes, por esa. Entonces, eso es lo que... Pero quiero decir, no es que lo sacan de la nada. Y lo sufren todos. En todos lados hay... En todos lados se cuecen habas, ¿no? Abusador, vas a decir que la Iglesia Católica son todos los curas abusadores. Porque tuviste un padre Graci y todos van a ser padre Graci. No es así, claro. Lo que pasa, Lourdes, es que también entiendo lo que él dice, estoy totalmente de acuerdo. Los chantas estuvieron en todos lados. Siempre. En cualquier orden de la vida. Aparece un tipo que te dice, puse 100.000 pesos y me aparecieron $100.000. ¿Qué va a decir la gente? Claro. O sea, la toma por idiota, básicamente, ¿no? Bueno, chanta y es cierto que hay una reivindicación. La figura del pastor hace un par de décadas atrás no tenía el mismo prestigio en la Argentina que hoy. En otros países sí. Estados Unidos tiene una tradición protestante. ¿Qué decías que...? Se están comunicando. Pablo desde Tucumán nos cuenta que en su experiencia le ayudó mucho a leer Max Weber para entender el protestantismo. La ética protestante, claro. Dice, desde uno de los su libros. ética y como el progreso económico es un signo de distinción. Bueno, la tradición romana que nos impregna la Iglesia Católica está más vinculado con esta idea, ¿no? Es más fácil que un, como se decía, que un elefante, que un camello pase que un rico. Y eso está hablando de lo espiritual, no de lo material. Entonces, la tradición de la vinculación con la pobreza, que tal vez viene más del sector católico, muy dedicado a apoyar a la pobreza, es muy distinta en el mundo protestante, en donde los frutos implican también la riqueza material y la prosperidad no está... Sabes, Hugo, que el tema de la pobreza es un tema muy importante, sí, claro. Sobre todo también la mirada del presidente, ¿no? Sí. Que fue la que trajo tensiones en su momento con el Vaticano. La mirada de la pobreza es un flagelo. La pobreza es un... Sí. Permitime que tengo que mandar las noticias. Dale, seguimos, tranquilo. Dale, estamos con Christian Hoff, presidente de ACIERA, de la Asociación Alianza de Iglesias Cristianas Evangélicas de la República Argentina. Noticias en Radio Nacional. Lo que tenés que saber en 2 minutos. 9 de la mañana, 30 minutos en la República Argentina. Crecen las ventas minoristas. La Confederación de la Mediana Empresa indicó que en octubre la comparación mensual desestacionalizada registró un repunte del 2,8%. En tanto, CAME señaló que en lo que va del año acumulan un aumento interanual de 4,2 puntos. Caso Loan. Se reactiva la búsqueda con nuevos rastrillajes en 4 lagunas en la localidad donde fue el niño visto por última vez. La medida fue autorizada por el Juzgado Federal de Goya, que dispuso que los trabajos se prolonguen por 50 días en función del clima y los resultados. El tránsito ahora con Romina Wiener. Atención, se suma otro choque en Panamericana en el ramal Pilar, kilómetro 50, mano a Capital Federal. En el lugar colisionaron 2 vehículos. Hay una persona herida, circulación reducida y operativo de seguridad. Además, un peatón fue atropellado por un colectivo de la línea 100 en 9 de julio y Tucumán, zona del centro. Trabaja el SAME. Además, demoras en la autopista Buenos Aires-La Plata desde Oxú hacia el Bajo Porteño. En la provincia del Chaco, buena circulación en el puente Chaco Corrientes. Trenes y subtes a horario. En Buenos Aires la temperatura 23 grados 3 décimas, la humedad 49%.